Bendiciones. Bueno, este video es un resumen de todas las enseñanzas que tiene que ver con la idolatría, que al ser muchos videos, muchas partes, porque se trata de mucha palabra, para que pueda llegar también este conocimiento que es revelado por el Señor, que derriba argumento que se ha levantado en contra de la doctrina de Dios, en contra de su palabra, para engañar a las personas, a la humanidad, torciendo la palabra, la escritura, para justificar la idolatría. Por eso es un video que trata de un resumen de todo lo que se menciona en los otros videos. Ya el que tenga el deseo y sed de palabra de ir y profundizar, ahí están las demás enseñanzas o videos. Entonces, teniendo en cuenta que esa doctrina engañosa que anda por ahí, ese espíritu engañoso que anda engañando a la gente para justificar su idolatría, sus imágenes, sus esculturas, sin saber que la idolatría trata no solamente de imágenes, sino de algo más profundo. Y lo que cuenta o lo que habla este espíritu a través de las personas, no sé si es a propósito o sencillamente también están siendo engañados. No lo sé. Pero ¿qué es lo que menciona? Que tú puedes, o sea, tener una imagen, tener una escultura de cualquier santo, de cualquier virgen, y que eso no es problema si tú no crees o consideras que es Dios. Según esto, si no crees que esa imagen es Dios, la puedes tener, y que eso está bien para Dios, cuando eso es una abominación para el Señor. Y con estas enseñanzas, con este video vamos a ver que no tienes que creer que la imagen es Dios para que ya sea tu ídolo en el corazón. Es suficiente palabra y ahí está el resto de videos. Eso es un engaño, es una abominación. No tienes que creer que la imagen es Dios para que sea tu ídolo, tu Dios falso. Entonces, ¿en qué consiste en sí la idolatría? Cambiar a Dios. Cambiar a Dios por otra cosa, por una persona, por un objeto, un animal, alguna riqueza, etc. Y que está escrito en Mateo 22:37, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, aquí te vas a dar cuenta por la palabra del Señor, con solo Biblia, que no necesitas decir con la boca que no consideras que eso es Dios para que sea ya tu ídolo en el corazón. Ya en el corazón le estás dando cualidades que solo le pertenecen a Dios. Entonces, cuando esa imagen, esa escultura, sea lo que sea, lo honras, lo veneras, o tiene cierta importancia, ya es un ídolo en tu corazón. Con las acciones, la persona le da cualidades de Dios, aunque no creas que sea Dios. Según como tú obras, le estás dando cualidades de Dios a eso. Tus acciones revelan lo que hay en tu corazón. Por más que lo ocultes o des apariencia, dicen no es Dios con la boca, pero sí en el corazón. Y si vamos a Proverbios 23, del 6 al 7, la palabra dice, no comas pan con el avaro. Y vamos a ver que avaricia es igual que idolatría, está escrito, ni codicies su pan, sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es como en su corazón. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. O sea, te dice come, pero en verdad él no te quiere dar pan. Eso te dice el avaro. El idólatra te dice, no es Dios, o te dice que no cree que esa imagen es Dios.
que ese ídolo es Dios, pero en su corazón dice sí, ya le da cualidades de Dios. Si vamos a Sirácides, capítulo 13, versículo 25, el corazón del hombre se refleja en el rostro, sea para bien o para mal. Si leemos Ezequiel 14:3, dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Hablarles por tanto y diles así: ha dicho el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, y yo, el Señor, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomarla a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Aquí vemos que habla de que colocaron sus ídolos en el corazón y preguntan por Dios. Si preguntan por Dios es porque creen en el Señor, pero su ídolo en su corazón es otra cosa. Creen en Dios, pero su Dios son sus ídolos, sin creer que son Dios. No tienes que creer que esa imagen, que esa escultura, ese objeto es Dios para que sea tu ídolo. Si vamos a Jeremías 7, versículo del 7 al 10, menciona que ellos iban tras los vales de la idolatría e iban al templo y decían: librados somos, para luego salir y seguir en lo mismo. Actualmente hacen igual. Si vamos a Ezequiel capítulo 11, 21, ahí menciona: mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Menciona idolatrías en el corazón. O sea, ¿qué tiene que ver ahora esto con una imagen? Como una imagen física puede estar dentro del corazón. Ahí vemos que ya las hacen su ídolo en el corazón, sus deseos, sus concupiscencias. O sea, lo que está en tu corazón, que tú dices que no es Dios, que no es tu ídolo, el Señor te está diciendo: sí es tu ídolo. No tienes que creer que es Dios ese ídolo, ese muñeco, ese objeto, para que sea tu ídolo. En el corazón lo haces tu ídolo. Y el Señor se fija en el corazón. Si vamos a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Lo que vemos aquí en Ezequiel 11. Tienen sus ídolos, sus idolatrías, sus deseos. Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Luego en Romanos capítulo 2:6 menciona: el cual pagará a cada uno según conforme a sus obras. En Mateo 6, versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Aquí menciona el corazón y menciona obras, porque cuando tienes un pensamiento, un deseo en el corazón, eso te lleva a obrar. Lo que está en tu corazón se refleja afuera, es tu personalidad, es como realmente eres. Por eso en Sirácides lo menciona en el capítulo 13, 25: el corazón del hombre se refleja en el rostro, sea para bien o para mal.
Entonces es engañoso pensar que hay que creer que el ídolo es Dios, que la imagen es Dios, que la riqueza es Dios. No tienes que creer que eso es Dios para que sea tu ídolo, tu Dios falso. Aunque no creas que eso, que esa imagen, que esa escultura, que esa imagen de ese santo, de esa virgen, no es Dios, en tu corazón ya es tu ídolo. Y la escritura lo comprueba. Entonces podemos hablar que la avaricia es igual que la idolatría, porque está escrito. Si vamos a Colosenses 3, versículo 5, ahí habla: haced morir pues lo terrenal en vosotros y avaricia, que es idolatría. Y en Efesios 5 también menciona que el avaro, que es idólatra. Entonces, si vamos a Lucas capítulo 16, versículo 14, ahí menciona que el Señor estaba junto donde habían fariseos, y Él estaba hablando y predicando. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de Él. Entonces el Señor les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, con esto no solamente se comprueba que los fariseos eran ávaros, sino que también eran idólatras. Avaricia es igual que idolatría. Entonces ellos, al ser ávaros, no tenían que creer que la riqueza, que el dinero era Dios, para que las riquezas fueran su ídolo, su Dios falso. Si vamos a Juan 9:28, ahí se puede leer que ellos hablan que son discípulos de Moisés. En Juan 8, versículo 39-41, ellos hablan que se consideran hijos de Abraham y de Dios. Entonces, ¿qué decían los fariseos si leemos la palabra? Se consideraban hijos de Abraham, discípulos de Moisés, pero el Señor les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, aquí la palabra que nos da a entender que aunque ellos se creían hijos de Dios, creían en el Señor, aún siendo fariseos, ellos pensaban que le servían con la ley en el templo. O sea, eran radicales. Asimismo se llamaban discípulos de Moisés. El Señor les dijo: su padre es el diablo, porque en el corazón adoraban a ese. En su corazón las riquezas, aunque ellos no pensaran que esa riqueza era Dios, en su corazón era su ídolo. Entonces, por lo tanto, hicieron de la riqueza un falso Dios. Y eso lleva a que cumpla y haga los deseos que quiere el diablo. Por eso el Señor les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces aquí vemos ya por la palabra que aunque alguien diga con la boca que creen en Dios y piensan que le sirven, y que su imagen, su escultura no son ídolos, porque no creen que esa imagen sea Dios, porque creen en el Dios verdadero que está en el cielo, sentado en su trono, pues en el corazón ya esas imágenes son su ídolo, esa escultura, ese ángel, ese santo, esa virgen, ese crucifijo. No tienen que creer que es Dios para que sea su ídolo, su Dios falso. Los fariseos no tenían que creer que el dinero, que las riquezas eran Dios para que fuese su ídolo. Ellos se consideraban hijos de Abraham, hijos de Dios, discípulos de Moisés. Pero su ídolo
Su Dios falso era las riquezas. Y nadie piensa que el dinero o la riqueza es Dios. Así que aquí por la palabra ya se derriba ese argumento engañoso que está engañando a las personas, justificando la idolatría. Y si quieren profundizar pues más en esto, pueden ir a las enseñanzas que están aquí mismo, porque esto es un resumen de todo eso, de lo que se habla en esos videos. Entonces pueden ir y profundizar y encontrar más versículos que comprueban la verdad de Dios y que la idolatría es una aberración y que aún lo que se anda diciendo es abominable para Dios. No tienes que creer que el ídolo, que la imagen de Dios para que sea tu ídolo en el corazón. Que dice Jeremías 8, versículo 10. Cada uno sigue la avaricia que hay en su corazón. El profeta, el sacerdote, idólatras. Pueden ir y leerlo. Si vamos a Ezequiel capítulo 22, 13, dice: y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste de en medio de ti. Estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Si vamos a 1 Timoteo 6, versículo 10, habla que porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero causó eso, o sea, el amar algo más que a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Cumpliendo su palabra. Pero como veníamos hablando, el que ama el dinero, cree que el dinero es Dios, nadie piensa eso. Aunque él crea en Dios, en su corazón, su falso Dios es al dinero. No tiene que creer que el dinero es Dios para que ya en su corazón sea su ídolo. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 15, lo pueden leer desde el 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. El versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Acaso ellas sabían que estaban siguiendo a Satanás? ¿O solamente sus deseos las llevó a eso? Pero ellas sin saberlo. Por ese deseo carnal. Como dice el versículo 11, impulsada por sus deseos, se rebelan contra Cristo. Entonces, si vamos a 1 de Juan 3:8 menciona: el que practica el pecado es del diablo. Entonces, quien practica el pecado es del diablo. No tiene que pensar que el diablo es Dios para que sea su ídolo. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: vuestro padre es el diablo. Por eso aquí en Timoteo, versículo 15, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 15, dice que porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, un ateo pecando hace de el diablo su ídolo. El ateo no cree en Dios, menos va a creer en el diablo. Pero ya está engañado. Entonces, por lo tanto, en el corazón su Dios falso es el diablo, porque está haciendo
los deseos que el diablo quiere, y el diablo quiere que peques. Entonces, no tienes que creer que el diablo es Dios para que sea tu ídolo. Simplemente pecando, haciendo sus deseos, le adoras, lo haces un Dios falso en tu corazón. Si vamos a Jeremías 2, capítulo 5, capítulo 5, versículo 7, y lo vamos a leer de la Biblia católica, menciona: ¿cómo te voy a perdonar? Tus hijos me han abandonado, tomando por Dios a lo que no lo son. Cuando cuidaba que nada les faltara, ellos se entregaron al adulterio. Juntos acudían a las casas de las prostitutas. Ahí menciona, tomaron a Dios por los que no son. Dice, tomando por Dios a los que no son. Si se lee bien. Y es una Biblia versión latinoamericana, Biblia católica. Acá se puede ver. Y el versículo te dice, tomaron a Dios, me han abandonado, tomando por Dios a quienes no lo son. Y luego menciona a las prostitutas y al adulterio. Ahora, ese era el pueblo del Señor. Ellos conocían, creían y sabían que Dios es uno. Creían en el Señor, le servían. Pero ahí menciona que tomando por Dios a los que no lo son. O sea, ahí el versículo está diciendo que ellos iban a esa casa de prostitución. Pero ellos, sabiendo y creyendo en Dios, no consideraban a las prostitutas, al adulterio, como un Dios. Como si fueran diosas, o el adulterio Dios. Pero ahí el Señor está diciendo, así ellos iban a la casa de las prostitutas, se entregaron al adulterio, tomando por Dios. O sea, tomando por Dios a los que no lo son. O sea, todos sabemos que pues una prostituta es una persona normal. Y ellos consideraban lo mismo. No las veían como diosas, como Dios. Pero ahí está diciendo el Señor, tomando por Dios a los que no lo son. O sea, no tenían necesidad. Aquí no tenían que creer que la prostituta era Dios, que el adulterio era Dios, para que ya fuese su ídolo en el corazón. Tomando por Dios a los que no lo son. O sea, tomaron por Dios esas cosas. No tenían que creer que la prostituta o que el adulterio era Dios para que fuese su ídolo. El mismo ejemplo que los fariseos. No tenían que creer que las riquezas eran Dios para que fuese su ídolo ya en el corazón. Y vimos en Ezequiel 11:21 que menciona idolatrías en el corazón. Y la idolatría es más profunda. No tiene que ver solamente con imágenes o esculturas. Y esto ya tumba ese argumento. Creas o no creas que esa imagen, o ese santo, esa virgen, ese crucifijo, creas o no creas que es Dios, en el corazón ya es tu ídolo. Que dice en Mateo 7:18, así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el malo da malos frutos. No puede el bueno dar malos frutos, ni el malo buenos frutos. O sea, no tienes que decir con la boca no para que en el corazón estés diciendo que sí es tu ídolo, tu Dios falso. En el corazón se refleja lo que es la persona. Si piensan justificar lo que hacen, la traición
religiosa que tienen, sus imágenes, la idolatría, con el arca, con el templo, con la serpiente de bronce, pues el arca ya no se hizo más. Eso lo dice Jeremías 3, capítulo, versículo 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto de Dios, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Y en segunda de Macabeos menciona en el capítulo 2, versículo 4, que Jeremías esconde el arca. Entonces no hay más arca. Los querubines, eso los mandó Dios, pero ahora resulta que ya no hay. O sea, eso ya no se vuelve a hacer. Esas imágenes del arca no justifican las imágenes de ahora, la idolatría de ahora. El templo, que también tenía imágenes, el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Eso tampoco justifica. La serpiente de bronce. Si hablamos de la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, que era una alegoría también de que el Hijo del Hombre iba a ser levantado, pues vemos en Segunda de Reyes 18:4 que esta serpiente se destruyó. Que se lee ahí en Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Y si pueden seguir leyendo, habla lo que hizo Ezequías. Tumbó lugares altos, altares, destruyó ídolos y también destruyó esta serpiente, que sí, Dios la mandó a hacer en su tiempo, pero ya la estaban, como dice aquí, y cortó las imágenes de acera. La serpiente de bronce la hizo pedazos porque hasta entonces le estaban quemando incienso. ¿Y ahora por qué queman incienso? El Señor no mandó a eso. Entonces, con esta serpiente, y aquí se comprueba que el pueblo sabía y creía en Dios, porque era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel, pero le estaban quemando incienso a esa serpiente. No creían que la serpiente era Dios, pero se volvió su ídolo en el corazón, y por eso el rey Ezequías la hizo pedazos. Entonces el arca, el templo y esta serpiente fueron hechas por órdenes de Dios, pero desaparecieron, fueron destruidas unas. Y al Señor, al decir no quedará piedra sobre piedra, cuando habla del templo, es porque Él ya no quería más lo que se hacía ahí. Ya Él no quería esas prácticas religiosas, un nuevo pacto. Él vino y fue el Cordero inmolado. Y al Señor no se sirve así. Al Señor no se sirve con prácticas religiosas. Vamos a seguir viendo por la palabra. Ahora, si vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, que es el cántico de Moisés, ¿qué menciona ahí? Me han puesto celoso con lo que no es Dios. Me han irritado con sus vanos ídolos. Y es la versión de la Biblia católica. Aquí se comprueba que es la Biblia católica. Entonces, ¿qué menciona ahí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21? Que me han puesto celoso con lo que no es Dios.
me han irritado con sus vanos ídolos. Ok, si esa doctrina dice que no tienes que creer que eso es Dios, aquí, bueno, el Señor está diciendo, me han puesto celoso con lo que no es Dios. Bueno, consideras y crees que esa imagen o tu escultura no es Dios, listo. ¿Qué dice después? Me han irritado con sus vanos ídolos. Para Dios es un ídolo que ya tienes en el corazón. ¿Qué dice el versículo 21? Me han puesto celoso con lo que no es Dios. Lo que leímos anteriormente. Las prostitutas no son Dios. El adulterio no es Dios. La riqueza y la avaricia no es Dios. Y el Señor aquí está diciendo, me han puesto celoso con eso que no es Dios. Más me han irritado con sus vanos ídolos. Comprobamos otra vez por la palabra, no tienes que creer que ese ídolo, que esa escultura, que la prostituta, que el adulterio, que la riqueza, que el dinero, que la avaricia, que esa imagen que tienes de un santo y de una virgen, no tienes que creer que es Dios para que sea ya tu ídolo en el corazón. Y si esto aún no es suficiente, entonces vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Que dice el versículo 4: no haréis así al Señor vuestro Dios. ¿Qué dice ahora el versículo 30? Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Qué está diciendo el Señor así? Ahí les está diciendo, no me sirvan como esos pueblos servían a sus dioses, a sus ídolos, no con esas prácticas religiosas. Si vamos a Baruch 6, versículo 3, Baruch 6, versículo 3. Ahora bien, ustedes verán en Babilonia dioses de oro, de plata, de piedra y de madera, llevados a hombros, que causan un temor respetuoso a las gentes. Guárdense pues ustedes de imitar lo que hacen los extranjeros, de modo que vengan a temerlos. Y todo Baruch te menciona las mismas prácticas que hacen ahora con ellos. Los llevan a hombros, les prenden velas, les queman incienso, los describe incluso que los ídolos de estas naciones tenían espadas, coronas, describe sus vestidos, todo el capítulo 6. Y esta descripción demuestra que son exactamente los mismos de ahora, las mismas imágenes, con diferente nombre. Ahora, ¿qué dice Jeremías 10, desde el versículo 2? Así ha dicho el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril. ¿Qué está diciendo el Señor en estos versículos? Que no lo adoren, no les sirvan como hacen los pueblos, esos pueblos paganos que estaban alrededor. No sigan el camino de las naciones, no me sirvan así.
Entonces, ¿por qué ahora siguen esta tradición, estas costumbres e intentan servirle a Dios con las mismas tradiciones paganas que vemos que el Señor dijo, así no se sirve al Señor? Estamos leyendo y la palabra lo está demostrando. Ya lo que hemos leído, si aún así la gente o alguien dice que no le importa si la imagen que tenga, el objeto que tenga, crea o no crea a Dios, él va a seguir en lo mismo, pues ahora con esta palabra se demuestra que el Señor no quiere que copien esas tradiciones. Lo vemos en Baruch. En diferentes versículos de Baruch lo pueden leer. Son las mismas prácticas. Si vamos a Isaías, capítulo 46, versículo 1. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre las bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solías llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Versículo 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? O sea, la divinidad de Dios no se asemeja a eso, no se asemeja a oro ni a plata. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran. En el versículo 7, se lo echan sobre los hombros, los llevan y los colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Las mismas prácticas. Con eso ya lo haces un ídolo en el corazón y así lo adoras. Entonces esta costumbre viene desde muy atrás, de Egipto, de Babilonia, desde antes del diluvio. O sea, la tierra se corrompió a un punto que por eso el Señor tuvo que enviar un diluvio. Entonces, es para pensar, si aquí estas naciones hacían estas prácticas, y lo menciona aquí el versículo 7, lo menciona Baruch, las llevan cargadas a hombros, son las mismas prácticas religiosas, las mismas costumbres que hacen ahora. Entonces, si los egipcios las hacían, si los babilonios, si los romanos, todo pueblo que estaba alrededor del pueblo de Dios las hacía, entonces ¿por qué la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios ahora que es espiritual, va a seguir con esas prácticas? Ya con esto se cae todo argumento que quiere justificar la idolatría. El Señor en Deuteronomio dice, guárdense de no ir en pos de esas naciones, no se corrompan con sus ídolos. No pregunten cómo esas naciones servían a sus ídolos para que eso mismo hagan conmigo. Eso decía el Señor, lo acabamos de leer en Deuteronomio. Y lo que decía Jeremías, capítulo 10, el camino de las naciones, o sea, no sigan eso, no copien esas costumbres, no me sirvan así, decía el Señor. Entonces no te importa si crees o no en la imagen es Dios, pues con esto, al seguir con esa práctica, la palabra te dice que eso es abominación, que Dios no mandó a eso. ¿Qué dice Jeremías 13? Dijo el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de sus corazones, y en pos de los vales, según la enseñanza de sus padres. Una tradición que viene desde muy atrás. Siguieron con la misma costumbre, se fueron tras la imaginación del corazón. Como leímos al principio, en Ezequiel, que van en pos de sus idolatrías, sus deseos. En que Dios mira es el corazón. O sea, para el Señor, y lo estamos viendo en la palabra como en el cántico de Moisés, tú no lo consideras Dios, pero para Dios ya es un ídolo. En tu corazón ya lo hiciste ídolo.
Ya le diste cualidades de Dios. Dios es omnipotente, omnipresente. Entonces una cualidad de Dios es que es omnipresente, puede estar en muchos lugares a la vez. Entonces, si Dios puede estar en muchos lugares a la vez, muchas personas tienen el mismo ídolo, la misma imagen, el mismo santo, la misma virgen. ¿Cómo saben que los escucha al tiempo? Alguien en una nación diferente lo tiene, en un lugar opuesto a la tierra lo tiene. Alguien en México, alguien en Brasil, alguien en Argentina, en Chile, tienen ese mismo ídolo. O sea, es omnipresente ese ídolo. Los escucha a la vez, a eso que le piden, a ese santo, a esa virgen. Aunque digas que no se considera de esa manera, al querer honrarlo, venerarlo, ya le están dando esa cualidad de Dios, porque lo tienen presente en muchos lugares y según ellos los oye o los escucha, porque saben que es así, saben que le piden, incluso les llevan monedas, les llevan comida, las mismas prácticas. O sea, le piden una segunda cualidad de Dios, solamente se le pide a Dios, eso se ve en Juan 14:13. Pero le piden, ya le dan otra cualidad de Dios. Muchos se postran ante estas imágenes. Solamente ante Dios se doblará toda rodilla, se le dan, ya le colocan otra cualidad de Dios. No se asemeja la divinidad de Dios al oro o la plata. Y si leemos en Baruch 6, en Sabiduría 14, en Isaías 44, ahí demuestra los materiales de esos ídolos. Incluso la palabra dice, no harás imagen de nada de arriba en los cielos. Eso está en Éxodo 20, versículo 4. Entonces estas representaciones de santos, ángeles, vírgenes, incluso representan al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios que está en el cielo, lo representan como una paloma. Todas estas representaciones se supone que están en el reino de los cielos, aunque la imagen no represente a eso. Lo que está detrás de esa imagen son demonios. Ahí ya le están dando cualidades de divinidad a esas imágenes. Están haciendo imagen de cosas que están en el cielo, aunque esa imagen represente a un demonio. No representa al santo que crees que representa. Dios es el creador. ¿Y qué dice Romanos 1:25 y Sabiduría 13? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, porque representan el espíritu como una paloma. El espíritu no es una paloma. Ahí ya están diferentes cualidades que les dan a esos ídolos, cualidades de Dios. Aunque digas no con la boca, en el corazón ya le diste esas cualidades y para Dios es un ídolo. Ya lo hemos comprobado con la palabra. No tienen excusa. Han errado por la dureza del corazón. ¿Qué dice Levítico capítulo 18 versículo 3? No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, y andaréis en sus estatutos. No anden en sus costumbres, en su religión. No hagan las mismas prácticas. Lo que hacían los egipcios, los babilonios, los sumerios, con sus dioses, con el dios Sol, con Ra, con la diosa de los efesios, Éfeso, con Diana, con Astartet, con Astarot. O sea, esas prácticas, como vemos en Hechos, que confunden a Pablo con Júpiter, a Bernabé con Mercurio. Y ahora que el sacerdote sale
del templo y les quiere hacer sacrificios. O sea, esas prácticas que ellos hacían con esos ídolos, que los llevaban a hombros, como menciona Baruch, esas costumbres que les quemaban incienso, etcétera, etcétera, al ser esos dioses de esas naciones, eso está mal, y sabemos que está mal. Pero si es la misma práctica, con una imagen de un santo, de una virgen, de un ángel, con un crucifijo, con una cruz, siendo la misma práctica, o sea, ¿está bien entonces? O sea, está mal con los otros, con los ídolos y los dioses de los otros pueblos, está mal. Pero esa misma práctica está bien si se hace con una imagen de una virgen, de un ángel, de un santo. Cuando el Señor dice, no me adoren como hacen las naciones. O sea, es la misma práctica, es una abominación para el Señor. ¿Qué dice Éxodo 20, versículo 23? No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. No representen su divinidad, no se puede representar. No intenten representar a las criaturas que están en el reino celestial. O sea, eso corrompe. Si eso corrompe ya tu fe. O sea, el que hace esas cosas corrompe su fe, porque empieza a hacerse una idea de Dios, una idea vana que no es. Entonces ya queda contaminado, queda engañado. O sea, esto de la fe lo puedes ir y ver en los videos, que se profundiza más. Y están los versículos, está la palabra. Porque en sí este video es un resumen de todas esas enseñanzas. Porque hay gente que el solo hecho de ver la cantidad de videos les da pereza, les da flojera y prefieren seguir en la misma idolatría. Ni siquiera leen la Biblia, por eso no entienden ni saben qué es lo que están practicando. No saben cuál es la doctrina verdadera del Señor, cuál es el verdadero evangelio, qué mandó Jesús. Solamente siguen estas prácticas porque quieren seguir en su pecado, en su inmundicia, en su idolatría, y buscan una religión, buscan un evangelio, otro Jesús, otro evangelio que les permita hacer sus prácticas, sus deseos que tienen en el corazón, su concupiscencia, creyendo que sirven a Dios, pero seguir practicando su inmundicia. Por eso son duros de corazón e incluso se ofenden cuando escuchan estas cosas. Se ofenden cuando escuchan la palabra verdadera de Dios. Crujen los dientes como lo hacían los fariseos cuando escuchaban a Jesús, como hacía el pueblo que quería apedrear a los profetas, como la gente que se burló cuando Noé predicó que venía el diluvio. No hay nada nuevo bajo el sol, son las mismas tradiciones y mismas prácticas. Y como no hay nuevo bajo el sol, sigue la misma dureza de corazón. Por eso apedreaban a Cana a Pablo, porque él iba a estas ciudades que eran idólatras y él les decía, dejen eso, conviértanse al verdadero Dios. Unos escuchaban, pero la mayoría no. Se ofendían y buscaban matarlos, apedrearlos. Se fueron tras la imaginación del corazón, como menciona Ezequiel. No, esto lo menciona Jeremías en el capítulo 9, pero Ezequiel también habla mucho de esto. Si vamos a Ezequiel, capítulo 6, versículo 9, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Ahora, ¿qué causa que tú te vayas tras un Dios falso?
cuando Dios es el esposo, causa que forniques, que adulteres. Por eso habla de un corazón fornicario. Recibes otro espíritu. Y ese espíritu te hace que practiques mentira, que practiques esa idolatría, esas costumbres, y tú piensas que está bien. O sea, recibes un espíritu engañoso, como lo menciona Pablo en Tesalonicenses. No estimaron en tener en cuenta a Dios, no amaron la verdad. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Son engañados. Entonces este espíritu, ese espíritu que habla mentira, hace que forniques, adulteres en el corazón con esos ídolos. Por eso acá menciona que sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Como cuando Jeremías en el capítulo 5-7 menciona a las rameras, al adulterio. Te vas con un falso Dios que no tiene necesidad de creer que es Dios para que ya sea tu ídolo. Adulteras, fornicas. Eso causa la idolatría, fornicación espiritual. ¿Y qué dice la palabra? Cuando el hombre se casa, un matrimonio santo, se unen en una sola carne. Entonces, quien fornica, adultera, en este caso con ídolos, como menciona aquí, liga su alma a ese ídolo. Por eso está ligado. Y es difícil que vea la verdad para que deje eso. Va tras los deseos de su corazón, sus idolatrías, como menciona Ezequiel 11, versículo 21. Son esas prácticas pecaminosas. Sus deseos va tras ellos, como vimos en 1 Timoteo, que hablaba de que esas viudas fueron en pos de Satanás. Los fariseos tenían por padre al diablo sin ellos saberlo, sin ellos creer que el diablo era su Dios. Iban en pos de él, porque eran ávaros, eran idólatras. El que practica el pecado es del diablo, lo dice 1 Juan 3:8. Entonces, con esto van en pos, van siguiendo sus deseos, sus concupiscencias, sus prácticas pecaminosas. Entonces, con esto hacen en su corazón que esos pecados ya son sus ídolos. Y la idolatría no solamente trata de imágenes o esculturas. Con esto cambian a Dios por sus pecados, sus deseos. Detrás de esas imágenes hay demonios. Detrás de cada pecado, de cada inmundicia, hay un demonio. Entonces sus ídolos no solamente son estas imágenes que les hacen ídolos en el corazón, sino que idolatran a los demonios también. Y terminan idolatrando, cambiando a Dios por el diablo. Así de profunda es la palabra. Entonces fornican en el corazón. ¿Qué dice Oseas capítulo 5 versículo 4? No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen al Señor. Todo esto, como ya he dicho, pueden ir y verlo en los demás videos, donde se profundiza más con solo palabra y se sacan los versículos que derriba todo ese argumento que justifica la idolatría y demuestra que la idolatría es algo más profundo, muy abominable para Dios. Entonces la idolatría no solamente es una tradición, una costumbre que vemos que viene desde muy atrás. No solamente causa fornicación espiritual, no solamente vemos que corrompe la fe, porque si necesitas la imagen de algo, empiezas a seguir ese ejemplo de eso. No necesitas una imagen del Señor, porque Él da, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces Él da ese espíritu por medio de su palabra
Por eso Él dice, no se hagan imágenes, porque esa fe viene de Él. Siendo el Dios invisible, se manifiesta aquí en carne como Jesús, pero ese espíritu Él lo da. Hay que recibirlo puro. Cuando alguien se arrepiente de corazón, se bautiza en el nombre de Jesús, eso está en Hechos 2:38, recibiréis el don del Espíritu. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, que produce santidad. Así lo recibes. Tiene que ser puro. Pero si usas una imagen, eso ya corrompe esa fe que piensas tener. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? ¿Recibieron al Espíritu por las obras o por el oír con fe? Si ya necesitas una imagen, eso ya corrompe tu fe. No vas a recibir el Espíritu Santo de Dios. Vas a recibir otro espíritu, como menciona aquí en Oseas. Un espíritu fornicario, un espíritu engañoso, un espíritu como menciona Juan, el espíritu del anticristo, que es un espíritu. No se trata de una persona. Entonces es un espíritu que engaña. Engaña porque la verdadera imagen de Dios es Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Eso está en 1 Colosenses 1:15. Tienes que poner la mira en Él, no en una imagen que lo represente a Él. O sea, la perspectiva humana no puede comprender la divinidad de Dios. No entra en la perspectiva humana. Si intentas hacerlo, eso ya corrompe. Y no recibes. Todo esto causa la idolatría. Y todo eso lo puedes profundizar y ver mejor en las enseñanzas, en los videos que tratan cada tema para derribar ese argumento mentiroso que se ha levantado en contra de la palabra del Señor, en contra, para engañar a sus hijos, a verdaderos hijos que no saben que son hijos y están detrás de esos ídolos. El Señor los llama, pero están hechizados con este engaño. Porque en Sabiduría 27, capítulo 14, versículo 27, habla que los ídolos infames son el principio, la causa y el fin de todo mal. De eso también vamos a tratar en los videos que hay, porque ahí menciona que al ser principio del mal estos ídolos, esta idolatría, pues resulta que en el principio, antes de la fundación del mundo, ya había idolatría, y fue eso lo que generó el caos en el universo. Por eso es muy abominable esto para el Señor. Eso causa que te apartes del Señor, que idolatres otra cosa, te vayas por un Dios falso y no obedezcas al Señor. Ese fue el principio, fue la causa de todo el caos que hubo en el universo. Esto solamente es para quien quiera, quien tenga sed de la palabra, quien anhele la verdad, que sabe que hay una verdad y la está buscando, pero no sabe en dónde, pero sabe que hay un Dios. Sabe que alguien creó las cosas, pero no sabe cuál es su nombre, no lo conoce. Solamente para quien anhele de todo corazón la verdad y le busque de esa manera, el Señor se revela. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El Señor es la verdad. El conocer quién es Dios, eso te liberta. Y eso solamente lo puede hacer Él. Él es quien se revela. No te lo revela una imagen, no te lo revela una religión, una costumbre, una tradición.
Solamente lo puede hacer Él, a quien Él lo quiere, a quien Él se quiere dar a revelar. Porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Libre de toda costumbre religiosa, pagana, libre de la idolatría. Esto solamente es para quienes anhelen la verdad a ese punto. Por misericordia a las almas. Es que hay un video, en este video se trata de un resumen de los otros videos que hablan la palabra del Señor, que revela esta verdad y que tumba esos argumentos. Vayan y vean los otros videos y pídanles al Señor que les revele, que les enseñe con su palabra. Lean sus propias Biblias. Sean bendecidos.